Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de cómo generar ahorros en logística impartido por Imata Group. Mi nombre es Janet Barrientos y yo les voy a hablar sobre este tema. Toda empresa actualmente quiere generar ahorros en logística, pero hay que entender un poquito el concepto de logística actual y el concepto de logística a futuro. Hoy en día, nosotros sabemos que aplicamos la logística en el área de compras, en el área de gestión de inventarios, almacén, transporte nacional e internacional, si es que vamos a salir a otra parte del mundo, en aduanas, tanto nacional como en aduana internacional. Ahora bien, cada uno de estos personajes o cada uno de estos eslabones que intervienen dentro del proceso logístico tienen diferentes funciones, diferentes características. Y por supuesto que entre personaje y personaje o eslabón y eslabón nos vamos a tomar un tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente tendremos que llenar información, tendremos que no nada más hacer la información, sino también hacer diferentes procesos en donde implique el tiempo. ¿Por qué? En la gráfica de aquí abajito tenemos como un poquito más visual este proceso. Un exportador manda sus productos y obviamente necesita un transporte nacional que lo mueva a una aduana. Vamos a hablar de un proceso de exportación que es el proceso más largo. De ahí se tiene que llegar a un puerto, si me voy por la parte marítima, obviamente hacer el despacho, todo lo correspondiente en la aduana y salir a un transporte marítimo, llegar a otra parte del mundo, a otro puerto y volver a hacer el despacho de su propia aduana, posteriormente tomar un transporte terrestre y llegar al cliente final. Durante todo este proceso, se hacen diferentes gestiones, se llenan diferentes formatos, se ocupan diferentes papeleos. Lo que se tiene hoy en día es esos pequeños eslabones que cada uno de estos personajes tendrán un proceso diferente. Esto es lo que llevamos hoy en día en la logística. En un futuro se pretende que todo esté interconectado. La tecnología industrial 4.0, los puertos 4.0 y todo esto que conlleva a tener más rápido, a ahorrar tiempo y obviamente ahorrar dinero en cuestión de procesos logísticos. El Big Data, por ejemplo, es un tema bien importante que viene mucho en un futuro, que países, por ejemplo, países europeos ya lo están ocupando y que debemos de involucrarnos un poquito en este concepto. Tecnología como blockchain, que esta se impulsa con la interconectividad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a compartir información. Por ejemplo, todos estos personajes que vimos anteriormente tienen que estar interconectados. ¿Qué pasa si desde el exportador van compartiendo y van migrando estos datos a cada uno de los eslabones? El tiempo sería más corto, ¿correcto? Si el exportador ya llenó una factura y esos datos de factura, cantidad, descripción del producto, precio, etcétera, todo lo que conlleva una factura, se migra esa información al agente aduanal, el agente aduanal ya tendrá esta información muchísimo más rápido y él podrá llenar el pedimento, ¿correcto? Ahora, ese agente aduanal le va a migrar la información a la naviera y la naviera ya no tendrá que volver a digitar todo esto que ya conocemos desde el exportador. Eso es blockchain, el conectar estos bloques, el conectarlos pero de una forma digital. Es importante que como empresa conozcas estos dos términos, tanto Big Data como blockchain, porque te van a facilitar y te van a ahorrar muchos procesos. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam ya está ocupando, las navieras ya están ocupando tecnología blockchain con sus agentes aduanales. Entonces, empecemos a conocer un poquito de qué trata. Nuestro puerto de Veracruz, en México, está haciendo ya pruebas piloto con esta nueva tecnología. ¿Por qué? Pues porque todo lo que llega vía Europa, ¿okay?, tendrá muchos documentos, como por ejemplo
el IBL o el BL Smart a base de esta tecnología. Y nosotros debemos hacer esta conversión, esta interconectividad con nuestro puerto, en el caso de Veracruz, y que a su vez Veracruz le migrará esa información a los importadores finales. Esto es lo que tenemos que estar revisando en base a cómo va evolucionando y cambiando la logística hoy en día. Importante también conocer cuál es la mejor forma de transportación de acuerdo a tu producto. Muchas personas me han preguntado, ¿y cuál es la mejor forma de transportación? La verdad es que no hay una respuesta, no hay una respuesta certera, mejor dicho. ¿Por qué? Porque todo va en función a tu producto, ¿ok? Todo va en función de acuerdo a las necesidades y características que necesite tu producto. Por ejemplo, probablemente la fruta, la verdura, sean productos pesados, por supuesto, ¿no? No va a pesar lo mismo un kilo o mejor dicho, un pallet de manzanas que un pallet a lo mejor de envases. Pero ¿qué pasa? Tienen diferentes características. Yo no me puedo traer, por ejemplo, un perecedero en mar sin tener una refrigeración o sin tener un contenedor de acuerdo a las características que necesite en cuanto a temperatura mi producto. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder. Si yo me traigo una caja seca de manzanas, de mangos, de la verdura o fruta que tú, el perecedero que tú gustes, me lo traigo vía marítima en una caja seca, nos va a llegar deteriorado. ¿Ok? Entonces, todo va a ir en función de acuerdo a tu producto. Por ejemplo, productos de alto valor probablemente aguanten las temperaturas de un contenedor por vía marítima, pero el problema es que este producto es de un alto valor que necesita ser todavía muchísimo más custodiado y que probablemente tenga que ocupar una cierta vigilancia, ¿ok? Debe de tener algo mucho más específico. Entonces, la forma de traerme esta mercancía, y aparte por el tamaño, porque es algo muy pequeñito, la mejor forma para este producto sería vía aérea, ¿ok? Vía terrestre, probablemente me digas, mi producto se va terrestre con todas las condiciones, no le pasa nada al producto, pero vamos a suponer, de México lo quiero mandar a Europa. Pues para Europa solamente tenemos vía marítima o vía aérea. La terrestre no es una opción. ¿Sí me explico? Entonces, cada una de estas opciones se van a ir adecuando de acuerdo a las características y necesidades que necesite tu producto. Vamos a ir viendo cómo es que algunos productos es más conveniente de acuerdo a las ventajas y a las desventajas de cada uno de estos transportes. Es importante recordar los avances que están teniendo. La industria marítima, la industria aérea, están teniendo avances muy importantes en cuestión de tecnología. También la terrestre, pero la aérea y la marítima están avanzando muchísimo más rápido. Te voy a mostrar las características, las ventajas, las desventajas y en base a tu producto se tendrá que tomar esa decisión. Otro tema importantísimo es conocer tu producto, saber si es un producto que pueda ser clasificado dentro de estas 9 clases de materiales peligrosos o de mercancías peligrosas. Probablemente me digas, mi producto no es un producto muy peligroso. Yo me dedico a producir jabón para lavar trastes o lavar platos. ¿Ok? Probablemente no caiga en ninguno de estos, pero sí en misceláneos. Misceláneos es esta última clase, que no cae ni en explosivos, ni en sólidos flamables, ni en corrosivos, pero que sí trae un componente que te lo están catalogando de este lado. Cuando entendemos un poquito el por qué al momento de transportar la mercancía nos piden forzosamente estos tipos de identificaciones, estos pictogramas, empezamos a revisar que nuestra mercancía cumpla
con todas esas regulaciones que nos piden para que nuestro producto no tenga ningún problema al ser transportado. Regreso al tema del jabón. Si tu producto me dices, no es un explosivo, pues porque es un jabón, ¿ok? Pero sí debe de caer en misceláneo, debemos de mandar nuestras cajas etiquetadas con este rombo. ¿Por qué? Porque las personas que transporten este tipo de mercancías se darán cuenta de que es un producto que deben de tener un poquito más de cuidado que una carga normal, que un producto que no es químico o que no es carga peligrosa. Importante saber que cada vez que se transporte mercancía peligrosa, puede tener 2 o más pictogramas. Puede ser clasificado, por ejemplo, en un gas, pero que también sea explosivo, ¿ok? O en un sólido inflamable, pero que también puede tener un poco de corrosivo. No lo sé. Depende del producto que tú estés trayendo. Y si tienen 2 pictogramas, es importante que se coloquen todos en la misma cara de la caja y en la misma cara del envase, como en esta foto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque al momento de acomodarlos, esto va a permitir que visualmente las personas que están transportando nuestra mercancía se den cuenta del tipo de material que están moviendo. Recuerda, si tu material es peligroso, las tarifas suben. ¿Por qué? Porque tienen un complejo un poquito más complicado de mover carga peligrosa o carga o producto químico que un producto que no lo es. Eso es bien importante que lo tengamos contemplado al momento de nosotros hacer costeo de fletes. Otro tema que también vemos en el curso son los Incoterms. Los Incoterms es fundamental para toda persona que estemos en el área de comercio exterior, llámese cadena de suministro, llámese logística, aduanas, es decir, cualquier personaje o cualquier eslabón que estemos dentro de nuestra cadena de suministro. Los Incoterms, como ya lo saben, son los términos internacionales de comercio. Y estos términos internacionales, que son obviamente términos estándar, términos comerciales a nivel mundial, en donde utilizamos estas abreviaciones para delimitar responsabilidades y obligaciones de un comprador y de un vendedor a nivel internacional. ¿Okay? La Cámara Internacional de Comercio, quien nos proporciona los Incoterms, quien los regula, nos dice que estos Incoterms se deben forzosamente negociar al momento de hacer una compra y una venta a nivel internacional. Y estos términos deben de estar registrados dentro de nuestro contrato internacional para que sepamos en algún momento dado quién será responsable si le llega a pasar algo a la mercancía. ¿Okay? Estos Incoterms fueron publicados por primera vez en 1936. De ahí sufrieron algunas modificaciones y hoy en día tenemos nuestros Incoterms 2020. Recuerda que a partir de 1980 los Incoterms se van modificando o actualizando cada 10 años. Por eso es que hoy en día, 2020, tenemos nuestros Incoterms que durarán hasta el 2030. Dentro de la Cámara Internacional de Comercio hay países que tienen como el mandato de opinar si un Incoterm se queda dentro de los Incoterms siguientes o lo modificamos o lo actualizamos o incluso se puede eliminar un Incoterm. Y estos países que toman estas decisiones, un grupo de países que tienen un alto porcentaje de participación en comercio exterior, y es Francia, Reino Unido, Alemania, Turquía, Estados Unidos y últimamente se integró China y Australia. Los Incoterms es importante, muy importante que nos los aprendamos de memoria, aprendamos a diferenciar en qué grupo están, aprendamos a identificar hasta dónde
va a contemplar mi responsabilidad, pero otra parte muy importante, y es algo que yo explico en el curso, es cómo se aplican para sacar montos de dinero. Sí, yo sé que un FOB es libre a bordo o free on board, pero ¿cómo lo costeo? Y dentro del curso tenemos muchos cálculos. Uno de ellos es la aplicación de Incoterms. ¿Cómo saco ese costeo en base a ese Incoterm que tú me estás diciendo FOB, por ejemplo? ¿Okay? Entonces, esto es importante conocerlo de memoria, pero también la aplicación. Otro punto importante dentro del cálculo es el cubicaje. Debemos de entender que cubicaje es ese acomodo puede ser de un pallet, puede ser de una caja o puede ser cubicaje dentro de un contenedor. Es saber cómo vamos a acomodar y qué espacio ocupará una caja, un pallet, dentro de algún otro lugar. Puede ser dentro de un contenedor. ¿Por qué es importante? Porque debemos de saber exactamente esas medidas que ocupará mi carga dentro de un contenedor si es que la voy a consolidar. Recuerda que un LCL o una carga consolidada, compartes tú el gasto de un contenedor con otras empresas. Es importante que tú sepas ese porcentaje de gasto que tú vas a pagar en base al cálculo de tu cubicaje. Otra cosa también importante es el peso volumétrico. Ya tenemos el pallet armado, ya lo tenemos cubicado, ¿ok? Pero ¿cómo nos los van a tomar? Sobre todo las tarifas, para hacer una tarifa de un flete. Me van a tomar el peso, ¿ok? O el volumen. Es decir, ¿qué es lo que va a predominar más de mi pallet? ¿El peso de este o el espacio que va a ocupar? Porque no es lo mismo transportar láminas de acero que ocupan un pequeño espacio dentro de una caja, vamos a suponer, a transportar envases de plástico, ¿ok? Porque pueden ser muy voluminosos, pero no pesan. Es importante que aprendamos a diferenciar esto y aprendamos a calcularlo. Mi tarima o mi mercancía o mi caja que yo voy a mandar va a tener más peso o volumen. Eso se le llama peso volumétrico. El MRP, que ustedes saben que el MRP es la planeación de los materiales, es importante que la contemplemos dentro de la logística. ¿Por qué? Porque sabremos en qué tiempo es donde vamos a llegar a un puerto, a una aduana o incluso a la propia empresa. Si tú aprendes a calcular un MRP en base a los tiempos de entrega de tu proveedor o en base a los tiempos de tránsito de tus freight forwarders o de tus transportistas, puedes saber exactamente qué día llega a tu empresa. Por supuesto que hay eventos extraordinarios, eventos que se salen de las manos, como algún clima que se sale de las manos y que tendrá que hacer que la ruta por la que viene nuestra mercancía pues tome más tiempo o incluso se desvíe, pero serán los menos. Cuando nosotros aprendemos a hacer planeación de los materiales, podemos calcular los tiempos y no inventariarnos, o mejor dicho, sobreinventariarnos. Recuerda que el sobreinventario dentro de una empresa es dinero detenido y lo que nosotros queremos es que esté constantemente moviéndose esa mercancía para no tener parado dinero. Cuando aprendemos a hacer esta planeación en base a un cálculo, entendemos en qué momento podemos ir pidiendo de acuerdo a los tiempos de entrega de cada uno de nuestros proveedores. El cálculo logístico para la consolidación, eso también es muy importante porque nos puede ayudar a ahorrar dinero. Repito, anteriormente dijimos, si tienes un LCL o una carga consolidada, vas a compartir esa carga con alguien más. ¿Qué pasa si aprendemos dentro de nuestra propia empresa a consolidar en base a nuestros clientes o a nuestros proveedores? Tendremos que destinarles diferentes porcentajes
a esa consolidación. Es decir, un proveedor le tendremos que asignar más gasto que otro proveedor, de acuerdo al precio de la mercancía. Es importante que sepamos qué porcentajes es lo que le voy a aplicar a cada uno de ellos para que podamos costear ese gasto. No es lo mismo el proveedor que solamente voy a traer el 10% del valor de toda mi mercancía al proveedor que voy a traer el 90%. Por supuesto que el proveedor que tenga el 90% del gasto tendrá que pagar más, pero es importante que lo sepamos. No podemos dividir en dos el flete. Sería muy injusto para el que solamente tiene el 10% del gasto. Es por eso que es importante saber cómo calcular el gasto logístico en base a una consolidación. Después, cada vez que nosotros mandamos un flete, no nada más nos cobran el flete. El flete es un porcentaje importante, por supuesto, dentro de ese gasto. Pero muchas veces te cobran flete, te cobran, por ejemplo, el combustible aparte. Hay algunas empresas que también te separan si tu empresa o tu producto, perdón, tiene sobredimensión, sobrepeso, si vamos a pasar por un área de riesgo, si vamos a pasar, por ejemplo, a un puerto a hacer una recolección cuando tienen exceso de carga o el famoso peak season. Todo esto lo debemos de contemplar dentro del gasto. ¿Por qué? Repito, el flete implica si el servicio que nos están ofreciendo las empresas de flete, el freight forwarder, naviera, línea aérea, dependiendo de lo que tú vayas a mover, más todos esos gastos extras. Tenemos que contemplarlo para poder costearlo y que estos cargos extras no se queden fuera de la planeación o del presupuesto que nosotros teníamos. De lo contrario, te comerán utilidad y eso no lo queremos. Todos estos cálculos los vemos en el curso y debemos de saberlos integrar y presupuestar. Repito, el MRP no nada más se basa en lo que te entrega tu proveedor. El MRP, recuerden que parte importante de eso es saber tus inventarios. Los inventarios deben de ser una parte fundamental de la empresa. Debemos de conocer qué porcentaje de veracidad es el que se tiene dentro de una organización. Si tus inventarios están mal, si no son correctos los datos que tú tienes dentro de tus inventarios, tu MRP se va a calcular mal. Necesitamos forzosamente tener buenos conceptos en cuanto a inventarios para que nuestro MRP pueda ser lo más óptimo posible. Debemos de entender la necesidad del cliente, debemos de programarnos con las personas de producción, porque ellos nos dirán en qué momento meterán un producto a una línea de producción. Y repito, y los tiempos de entrega de cada uno de tus proveedores son fundamentales. No es lo mismo una planeación de Asia que una planeación para Europa. ¿Por qué? Porque los tiempos de entrega cambian. Probablemente el tiempo de entrega del proveedor sea el mismo, pero el tiempo de tránsito va a variar. No es lo mismo una planeación aérea que una planeación marítima. Es importante que sepamos hacer estos cálculos. Hablamos también un poquito en el curso sobre la importancia de los almacenes. Tus almacenes, repito, van a dar una consecuencia que serán tus inventarios. Ahora, estos almacenes debemos de trabajar bajo tecnología FIFO, o mejor dicho, bajo un principio FIFO o PEPS, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, o first in, first out. Todo esto hace que al momento de ocupar esta modalidad FIFO, tus mercancías no se queden detenidas dentro de un almacén y no caduquen. Si es una empresa de perecederos, definitivamente lo primero que entra a tu almacén es lo primero que debe de salir. Pero supongamos que no es un perecedero. Supongamos que son productos para ensamblar celulares. Ustedes saben que los celulares caducan muy rápido. La tecnología avanza tan rápido
que probablemente un celular de hace 2 años ya no tenga las funciones que tiene uno nuevo. Entonces, todos esos componentes que entran a tu almacén, no queremos que se nos echen a perder ahí. Por eso es importante que esta filosofía FIFO la tengamos bien presente al momento de que ingresen nuestros productos. Hablamos también sobre un poco sobre los avances tecnológicos que hay en los almacenes, como la radiofrecuencia, por ejemplo, las barras donde acomodan automáticamente los productos, realidad aumentada, almacenes inteligentes, todo este proceso que ayuda dentro de un almacén a hacer más eficientes las gestiones y que por supuesto nos den datos más certeros sobre inventarios. Repito, un inventario que está actualizado, un inventario que tiene datos confiables, nos ayudan a hacer una mejor gestión de la planeación de materiales y por ende podemos hacer mejor la gestión de toda la cadena de suministro. También es importante que recordemos que hoy en día aprovechemos todas esas herramientas que nos da Internet, todas esas herramientas que nos pueden ayudar a hacer mucho más ágil el proceso, no nada más el proceso logístico, sino el proceso de la cadena de suministro a nivel internacional. En el curso explicamos cómo podemos entrar a C-Rates, por ejemplo, una página que nos muestra rutas, nos muestra puertos a nivel mundial, que nos dice los tiempos, nos da un poquito de percepción de gasto. Aquí quiero aclarar que, bueno, C-Rates nos da un aproximado en gasto. Es importantísimo que este dato lo cierres con tu freight forwarder o con tu línea naviera o con tu línea aérea, porque C-Rates nos da una visión, pero es importante que la aterrices y que la confirmes con tu freight forwarder. Entramos también, explicamos un poquito sobre mundo marítimo, Export Potential, una herramienta muy importante para entender qué países son los que exportan, ¿okay? Y qué es lo que exportan en cada una de las regiones a nivel internacional. MacMap, una página importante dentro del comercio que te ayuda a entender un poquito los aranceles a nivel internacional. Doing Business, la página de Doing Business te da un panorama de qué tan fácil o qué tan difícil es entrar a hacer negocio dentro de un país. Nos lo separa por países y da una clasificación de diferentes variables que toma Doing Business para poder asignarles una calificación. Intrasend es una página que nos ayuda a conocer un poquito sobre los precios a nivel internacional. Todas estas páginas, todas estas herramientas son importantes y por supuesto que hay muchísimas más. Te invito a que busques y explores herramientas dentro de Internet que te puedan ayudar a hacer mejor tu trabajo, a gestionar mejor esos procesos, pero sobre todo, y lo más importante, ahorrar tiempo y ahorrar dinero dentro de tu organización. Si te interesa este curso, te invitamos a que le des clic en la página y con gusto nos pondremos en contacto contigo. Que estés muy bien. Hasta luego.